Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Gracias, Señor. Gracias. Adoremos, mi hermano. Amén. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Suficiente, nuestro Redentor vive. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. La luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz.
Gracias, mi Señor. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu grandeza, por tu amor. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí para adorarte y reconocerte, Señor, sobre nuestras vidas, con el Señor, como Señor, señorío tuyos en nuestras vidas, Señor, en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, en nuestra descendencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, hermanos, derrame su corazón ante el Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, que hoy vive y reina por los siglos de los siglos, quien nos ama y nos llama con amor eterno, porque ha engrandecido su misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque la vida tuya es eterna, mi Señor, porque en ti está la vida, este es un pasar. Todo lo que sea, mi Señor, no es nada comparable con tu amor, Señor, con lo que hiciste en la cruz, Señor, con nuestra salvación, con nuestra liberación. Gracias, Señor, te agradecemos, Señor. Derramamos nuestro corazón, Señor. Estamos desnudos ante ti, Señor, para que nos restaures, Señor, nos sanes, los libres, Señor, y nos tomes, mi Señor, como lo que queremos ser, tus siervos, Señor. Aquí estamos, Señor. Henos aquí, mi Señor, para servirte. Henos aquí, mi Señor, porque tú eres sobre todas las cosas, en todo, Señor. Tú eres nuestro Rey. Nosotros te confesamos con nuestra boca y con nuestro corazón, Señor, que tú eres nuestro Señor, que resucitó de los muertos y que hoy vive y reina por los siglos de los siglos, y que nos has llegado a través de ti, de tu sangre, la salvación, Señor, porque nos sacaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, si salvo tú y será salvo tu casa, Señor, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, Señor, y es nuestro pacto, Señor, de amor y voluntario hacia ti. Gracias, mi Rey. Hermano, adore al Señor en verdad, en espíritu y en verdad. Él quiere encontrar a sus adoradores en espíritu y en verdad, No se avergüence de amar al Señor, de declararle, de llorar, de bailar con panderos, con arpas, con júbilo, de ese amor tan grande que Él le ha dado y la vida que Él ha producido en usted, porque cada día que abre los ojos es porque Él le da vida. Cada vez que se va a dormir y está tranquilo porque Él ministra y está con usted, Señor, con usted, en cada momento está con usted. Su sueño está en sus manos, su despertar está en sus manos. Todo está en nuestro Rey y Señor. Alabe al Señor, derrame, declare, hable con palabra viva, con palabra de amor, con palabra de entrega, con palabra de arrepentimiento y de reconocimiento a nuestro Rey y Señor. Gracias, Señor, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Espíritu Santo, muévete y toma el control de nuestra vida, de nuestra adoración, una adoración al Rey, no un canto, no un simple canto, no una simple alabanza, adoración al Rey de Reyes, exaltación al Altísimo, al Todopoderoso, adoración a quien está y vive por los siglos de los siglos y está hoy con nosotros. Quien venció al mundo y que ha vencido al mundo es la fe que Él nos ha dado, porque es el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, nuestro corazón te clama. Nuestro corazón canta y se alegra en ti, Señor. Gracias, mi Rey y Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Hoy que hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado
y nos asombramos por lo que tú has hecho y nos alegramos por tu salvación. Hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, te damos la gloria, te damos las gracias, te reconocemos sabiendo que tuyo es todo el honor. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción. Señor, te adoramos, ven, sigue cambiando nuestro corazón. Hoy que hacemos un alto, alzamos la vista hacia lo que viene y estamos seguros que habrás de guiarnos. Estamos atentos, confiando en tu gracia y en tu dirección. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción. Señor, te adoramos, ven, sigue cambiando nuestro corazón. Señor, te adoramos, nos ha cautivado tu inmensa bondad, nos ha enamorado tu amor infinito, tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre eterno. Ahora, Señor, nos postramos, Señor, y queremos, Señor, oírte. Queremos, Señor, que venga tu palabra, Señor, el alimento, Señor. Como tú dices, Señor, y está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es lo que necesitamos. Y tú está escrito, tú eres el maná, el verdadero maná. Tú eres el pan, tú lo eres, Señor. Tu sangre, Señor, es por nosotros. Tú eres el agua que quita todo el aceite. Necesitamos, Señor. Venimos aquí, Señor, sedientos, hambrientos de ti, necesitados de ti, Señor, para seguir adelante, porque sabemos que todo lo que hacemos es gracias a ti. Reconocemos tu señorío, tu amor y tu grandeza, Señor, y tu vida por nosotros. Señor, hoy nos postramos. Hoy estamos aquí, Señor, anhelantes de ti. Por eso, Señor, toma nuestros sentimientos, toma todas nuestras emociones, Señor. Todo lleva a los cautivos a Cristo Jesús. Se ha llevado todo pensamiento, todo lo que está en nuestra mente, en nuestra conciencia, inconsciencia y subconsciencia, se ha llevado cautivo a Cristo, nuestro Rey y Señor. Aquieta nuestros pensamientos, aquieta nuestra alma, para que podamos recibir en calma,
con una tierra, Señor, preparada para ti, una tierra anhelante de ti, esa semilla, Señor, para que tú seas, mi Señor, dándole el crecimiento día a día, Señor. Señor, te pedimos que obres grandemente, que sean tus ángeles mandando ahora, Señor, mandados ahora, mi Señor, a cada uno de nuestros hogares, de nuestros alrededores, Señor, de nuestra vida, mi Señor, para poder colocar vallados, Señor, para que nada estorbe, nada venga, mi Señor, a estorbar lo que tú nos quieres dar, nos quieres entregar y nos quieres enseñar, porque es bueno, tú eres bueno. Tú eres el único bueno, el único digno, Señor, el único digno. Y te necesitamos, sean esos ángeles ministrando y guardando este tiempo que necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Guárdanos, Señor, guarda nuestros hogares, guarda los lugares donde estamos, Señor, y sobre todo, Señor, acalla, Señor, todo murmullo, toda voz, cualquier cosa que quiera estorbar, Señor, lo que tú nos quieres dar. Sean estos ángeles, mi Señor, estar atentos y resguardando, Señor, a tus siervos redimidos por la sangre de Cristo, que necesitan de ti, Señor. Tomas, mi Señor, a tu siervo y tómalo, mi Señor, para que seas tú obrando a través de él. Seas tú, mi Señor, obrando y dando conciencia, mi Señor, dando conciencia de tu gran poderío, de tu amor y de tu gracia, mi Señor, que has dispuesto a través de tu siervo, y también tu gracia que has dispuesto en cada uno de nosotros, mi Señor. Sean, mi Señor, nuestros oídos atentos para recepcionar, nuestros oídos, todos nuestros sentidos espirituales atentos para recepcionar todo lo que es tuyo, mi Señor, y que sea el portavoz, mi Señor, que hoy has elegido, mi Señor, a tu siervo, sea él, mi Señor, presto, mi Señor, para que inundándolo de ti, mi Señor, de tu unción para llevar a cabo tu hermosa voluntad que necesitamos, mi Señor, tanto para él como para cada uno de nosotros, mi Señor, porque es un crecimiento. Tu palabra es viva y tu palabra siempre, siempre, siempre da vida y siempre nos hace crecer. Gracias, mi Rey y mi Señor. Ahora, mi Señor, necesitamos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, espero que no se aburran de escucharme tantas veces seguidas, pero espero poder ser de bendición para ustedes. Antes de comenzar con la palabra, yo también quería orar, ¿cierto? Más por mí, ¿cierto? Para que Dios me pueda usar y para que Dios se glorifique. Amén. Señor, te bendigo, te exalto. Yo te ruego que puedas usar esta instancia para que seamos fortalecidos, para que seamos llenos de ti, para que tú nos direcciones. Yo te ruego, Padre, que me ayudes. Tú sabes lo mucho que me cuesta este último tiempo, lo mucho que me ha costado expresarme. Yo te pido, Señor, que te glorifiques en mi debilidad, Señor Jesucristo, y que puedas hablarnos y puedas entregar un mensaje claro, lleno de tu unción. En tu palabra dice, Señor, que diga al débil fuerte soy, y que tú te glorificas en la debilidad, es cuando más se ve tu gracia. Yo te ruego que se manifieste tu gracia, Señor, con todos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu palabra provoque vida de Dios en nosotros. Te bendigo, Señor, y me encomiendo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, realmente quería poder hacer un mensaje no muy largo, sino más bien de ánimo. Y también quizás aprender algunas cosas que son importantes, especialmente en los tiempos que nos ha tocado vivir. Es importante saber, ¿cierto? Y entender el tiempo en que nos ha tocado vivir. Y esto, ¿cómo se llama? Esto no quiere decir, ¿cierto?, que hay cosas diferentes que tiene que hacer una persona que ha nacido en un tiempo determinado de otra. Dios nos exige a todos los cristianos en todos los tiempos, ¿cierto?, que podamos cumplir ciertos parámetros, y Él nos llama a alcanzar
las cosas que Él nos ha dado para que alcancemos. Y una de las cosas principales que Dios nos ha dado que alcancemos, ¿cierto?, es la imagen de su Hijo Jesucristo, el carácter de su Hijo Jesucristo, que pueda revelarse en nosotros y que nosotros lo podamos exteriorizar. Es importante poder conocer, poder comprender, poder descubrir en nuestra experiencia cotidiana, ¿cierto?, poder descubrir cómo es el carácter de Dios, cómo es el carácter de Jesús hacia nosotros, porque la forma, ¿cierto?, más directa que tú tienes para poder conocer cuál es el carácter de Dios es cómo Dios es contigo. Y para eso necesitamos, ¿cierto?, estar en una actitud de humildad, de humillación y principalmente de aprender a descansar en Dios en las situaciones adversas que nos toca vivir, hermanos. Miren, nuestro Señor Jesucristo fue bien claro cuando Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces es la fe, es la confianza en la persona de Jesús la que nos va a traer la victoria que ciertamente Jesús ya nos ha dado en contra del mundo, en contra de las aflicciones que nos ha tocado vivir en el mundo y de las aflicciones que nos van a tocar vivir en el mundo. Yo quería compartir un versículo bíblico con ustedes que está en Lucas 12, 31. Es un versículo muy cortito. 31 y 32. Dice: mas procurad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Amén. Entonces, vemos aquí de que debemos ordenar nuestras prioridades. Mientras nuestras prioridades estén ordenadas, vamos a poder mantener un equilibrio en las decisiones y un equilibrio para nuestras emociones. Cuando yo aprendo a saber cuáles son las prioridades y a qué cosas yo les tengo que dar más importancia y a qué cosas yo les tengo que dar menos importancia, ¿cierto?, voy a poder mantener un equilibrio y voy a poder tomar decisiones sabias y saber cuándo decir que no, cuándo abstenerme, cuándo no abstenerme, porque hay que recordar que en Eclesiastés dice de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para abrazar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para abstenerse de, abrazar, etcétera, etcétera. Para poder aprender a saber qué decisiones son las que tengo que tomar, necesito inevitablemente tener ordenadas mis prioridades. Y el Señor ordena estas prioridades, porque si ustedes leen todo el capítulo, ustedes se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo está hablando de los afanes del mundo, ¿cierto? La comida, el vestido, etcétera, etcétera. Pero Él dice: buscad primeramente o procurad el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. Y esto no quiere decir que yo me tengo que olvidar de trabajar, de buscar el sustento diario para mi casa, etcétera, etcétera, sino que habla de que yo procure ganar el reino de Dios en todas estas cosas. Entonces, eso nos va a mantener en un equilibrio, porque hay veces que yo creo que eso es que el reino de Dios está separado de las cosas naturales que yo tengo que hacer. Y no es así. El reino de Dios se manifiesta, y Dios quiere que el reino de Dios se manifieste, que yo lo manifieste en las cosas naturales que yo debo hacer. Y ahí se manifiesta el reino de Dios, y ahí es donde yo lo tengo que manifestar. Entonces, cuando nosotros separamos las cosas naturales que yo tengo que hacer de las cosas del reino, nos volvemos religiosos, ¿cierto? O nos, volvemos como espiritualizar todo de una, de mala forma. Y no entendemos de que el reino de Dios es espiritual, pero se manifiesta en las cosas naturales. Y una de las pruebas más grandes que hay es que Jesucristo, que es el embajador, el rey, el representante, ¿cierto?, del reino de Dios, es la esencia del reino de Dios en sí, porque es Dios, ¿cierto? Él se encarnó y lo manifestó en las cosas naturales.
en su vida, desde que nació, en su comportamiento con sus hermanos, en su comportamiento con sus padres, y ojo, que una de las manifestaciones de Jesús aquí en la tierra, manifestando el reino, fue la humildad, la humillación de saber que tenía que aprender todas las cosas. Hay un versículo bíblico que por el tiempo, ¿cómo se llama? No lo vamos a ver, pero que está en Isaías, que dice de que hasta que el niño coma leche y miel, ¿cierto? Etcétera, etcétera, dando a entender que iba a haber un tiempo en que el Mesías, el Salvador, tenía que aprender, tenía que madurar antes de ejercer el ministerio de salvación y redención que Dios había estipulado para la humanidad. Entonces, el Señor Jesucristo, que es la manifestación del reino de Dios, lo manifestó en las cosas naturales. ¿Cuánto más nosotros tenemos que manifestar el reino de Dios en las cosas naturales? Entonces, ¿todo lo que hacemos puede ser espiritual? Claro que sí. Entonces, en todas las cosas yo tengo que procurar ganar el reino de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo también habla de, del siervo, ¿cierto?, que fue sorprendido, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en actos, ¿cierto?, y el rey le manda a dar cuenta de su mayordomía. Entonces él dice, hace esto, esto otro, ¿cierto?, para poder anteponerse a que iba a ser, ¿cómo se llama?, despedido. Y el Señor Jesucristo dice que ganad, ¿cierto?, amigos, por las riquezas injustas. Porque si no sois fieles en las riquezas injustas, ¿quién os dará lo verdadero? Si no sois fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y cuando el Señor Jesucristo habla de las riquezas injustas, no está hablando de que Él avala el robo, el tráfico, etcétera, etcétera, sino que está hablando de injustas de la naturaleza de donde proceden esas cosas, que es este mundo que está corrompido. Entonces, por eso que habla de injustas, porque nacen de una sociedad, de un mundo que ya está corrompido. Entonces, si nosotros debemos aprender y ganar el reino de Dios a través de las cosas, ¿cierto?, del mundo, ¿cierto? Cuando hablo de las cosas del mundo, son las cosas que yo debo hacer para sobrevivir en el mundo. Porque el Señor Jesucristo es claro cuando Él dice, ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Y es más, Él dice, Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso quiere decir que yo debo responsabilizarme porque es necesario por Dios y tiene un propósito, y muchos propósitos, ¿cierto? El hecho de que en el mundo tengamos que hacer cosas para poder sobrevivir, como trabajar, comer, ¿cómo se llama?, vestirme, ¿cierto? Y eso lleva muchas responsabilidades y muchas preocupaciones que el mismo Señor Jesucristo habla de que son los afanes de la vida. Y es más, Él nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, y esto habla de que no nos desesperemos, sino que mientras hagamos las cosas bien, ¿cierto?, Dios nos va a bendecir, mientras procuremos ganar el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo yo gano el reino de los cielos o el reino de Dios, ¿cierto?, en estas cosas? Aplicando la justicia de Dios. Por eso que dice, procurad el reino, y hay otra versión que dice, procurad, ¿cierto?, el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Eso quiere decir que en el trabajo que tú estás, amado y amada, hermano y hermana, en tu matrimonio, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tu familia, con tus hermanos, ¿cierto? Es necesario, y es absolutamente necesario, que seamos fieles, que hagamos las cosas de la mejor manera posible. Y esto lo habla mucho Pablo, de que hagamos las cosas para los ojos de Dios, para agradar a Dios. Procuremos ganar el reino de Dios a través de las cosas o de cómo nosotros manifestamos la justicia de Dios o cómo hacemos la voluntad de Dios en cada cosa que nos toca vivir. Y eso, hermano, es producto de gozo. Y eso va a provocar que en nosotros se empiece a establecer el reino de Dios. Eso va a empezar a acomodar
lo espiritual a lo espiritual, como Pablo dice. Eso nos va a empezar a ser aptos para que las manifestaciones del reino de Dios puedan fluir en nosotros y a través de nosotros. Porque muchas veces las manifestaciones del reino de Dios, que deberían ser evidentes en nosotros, no lo son del todo, porque el canal para que se manifieste no está apto. ¿Cierto? Es como que yo hago un portón acá, ¿cierto? Que es más chico que, ¿cómo se llama? El auto. ¿Cierto? Entonces, puede que sea muy lindo el portón, todo lo demás, pero si es más chico que el vehículo, ¿cierto? No va a poder entrar el vehículo. Entonces, esta práctica, hermanos, de manifestar, de procurar ganar el reino de Dios en todas las cosas que hacemos. Y esto no quiere decir de que la salvación es por obras. Porque, miren hermanos, hay algo que es importante entender. La salvación no es por obras porque es por gracia y eso es claro en las Escrituras. Pero, ¿cierto? Todas las promesas de Dios son condicionales. Las manifestaciones del reino de Dios son condicionales. Y Dios habla de que el reino de los cielos es de tal persona. El reino de los cielos se ha de manifestar en tales personas. La justicia del reino de Dios se manifiesta en tales personas. Entonces, ¿cómo? ¿Es por obras o no es por obras? Es por gracia. ¿Por qué? Porque si no fuese por gracia, nosotros, aunque hiciéramos muchas obras, incluso hasta dignas del reino de Dios, no tendríamos ninguna oportunidad de que el reino de Dios se manifestara en nosotros. Porque es Dios en que nos da la oportunidad de que podamos obrar su voluntad. Por medio del sacrificio de Jesucristo, es que nos da la oportunidad de arrepentirnos. Porque si el sacrificio de Jesucristo no se hubiese llevado a cabo, por mucho arrepentimiento, por mucho compungir que yo tenga, aunque sea muy genuino, no tendría cabida a recibir el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios lo da Dios. Y el que abre la puerta para el reino de Dios, tanto para que alguien entre como para que las cosas del reino de Dios desciendan y se manifiesten, es el mismo Dios. Y nadie puede doblegar la mano de Dios. Yo no le puedo exigir a Dios, por mis obras, que haga algo. Por lo tanto, eso da como conclusión que es Dios el que de su voluntad nos da la oportunidad de participar de estas cosas y Él de su buena voluntad, Él nos permite, ¿cierto?, que por medio de nuestras acciones se pueda manifestar el reino de Dios. Por lo tanto, queda claro que la salvación es por gracia, pero la manifestación del reino de Dios depende de cómo nosotros respondemos a esta gracia. Y esta respuesta a esta gracia se va a dar cada vez que nosotros nos acerquemos más a Dios, cada vez que nosotros dependamos más de Dios. Y es eso lo que nosotros debemos entender, que dependemos de Jesús, dependemos del Rey, dependemos de nuestro Salvador. Es Dios el que habita en nuestro corazón, el creador del universo y el que sustenta todas las cosas, el que habita en nuestro corazón. Por eso que el Señor Jesucristo dice, no temáis, manada pequeña, porque al Padre os ha placido daros a vosotros el reino de Dios. Ahí habla del beneplácito. Eso es lo que nos tiene que dar confianza, hermanos, que a Dios le ha placido darnos el reino. No del hecho de que es mío el reino, yo soy un rey, debo decretar como rey y ordenar como rey. No, hermano, esas son tonteras. El Señor Jesucristo, siendo el rey, Él vino como un siervo. Él vino como un servidor de Dios y de la humanidad. Entonces, cuando habla de que os ha placido el reino, o sea, os ha placido daros el reino, no es que yo diga, ay, es que soy un rey, es que tengo que pensar como rey, es que tengo que pensar aquí, sino que se trata de que yo confíe en que a Dios, el sentimiento que tiene Dios, el pensamiento que tiene Dios hacia mí y el pensamiento que tiene Dios hacia ti, a Dios le ha placido darte el reino. Y eso habla de que eso a Dios le causa gozo o le causa placer, en el buen sentido de la palabra. Es placentero para Él darnos el reino de Dios. ¿Y por qué es placentero? Porque nos da el reino de Dios por causa del amor en Cristo Jesús por la humanidad.
Entonces, le es placentero manifestarte el reino de Dios. Le es placentero entregarte el reino de Dios. Y una de las manifestaciones del reino de Dios ciertamente es el arrepentimiento. Es una de las primeras manifestaciones que el Señor Jesucristo estableció. Y es más, es una de las primeras manifestaciones que Dios, por medio de Juan el Bautista, empezó a manifestar. Por lo tanto, es un requisito, es una manifestación fundamental. ¿Y qué significa que el arrepentimiento sea una manifestación del reino de Dios? ¿Por qué? Porque tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo y como los apóstoles predicaron arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es una antítesis para la manifestación del reino de Dios. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando Jesús y la Biblia habla del arrepentimiento, no solamente está involucrando tu sentimiento, tu conversión, ¿cierto? O tu conciencia, sino que está involucrando que Dios le ha placido darte el perdón. Porque yo puedo estar muy arrepentido, pero si Dios no me da el perdón, sigo siendo culpable. Entonces, esa condición, esa cualidad del carácter de Dios hacia ti es lo que te tiene que dar confianza. Y eso es importante que lo sepas. El carácter, el pensamiento de Dios hacia ti es que le ha placido compartirte a su Hijo Jesucristo. Le ha placido haber sacrificado su Hijo para redimir tu vida, y no solo para que tú digas soy salvo y listo, soy salvo y no voy a morir eternamente, ¿cierto? Sino para manifestar el reino de Dios, hermanos. No, miren, hermanos, no nos tenemos que limitar a simplemente soy salvo y qué rico soy salvo y canto de repente en el culto, escucho, sino que tenemos que ir más allá, tenemos que ser agentes activos del reino de Dios. Dios quiere que seamos agentes activos del reino de Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice que Jesús instituyó a unos apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para el perfeccionamiento de los santos, para que todos vengan a participar de la obra del ministerio. Entonces Dios nos quiere hacer partícipes de la obra del ministerio y no simplemente o no se está refiriendo necesariamente a que todos los cristianos tienen un ministerio que es de esos 5 ministerios, sino que está hablando de la obra del ministerio. Dios quiere que todos obremos. Y el Señor Jesucristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él vino a buscar obreros, siervos, que quieran ser partes activas del reino de Dios. Y lo puedes hacer. Y es más, Dios nos demanda hacerlo y quiere manifestar al reino de Dios, en que tú lo puedas manifestar en las cosas cotidianas, en las cosas naturales de tu vida. Tú puedes transformar las cosas que hay en tu vida en cosas espirituales. Cuando procuras ganar el reino de Dios a través de esas cosas. Cuando yo procuro por mi trabajo ganar el reino de Dios. Y vuelvo a reiterar, esto no se trata de querer ganar algo por obras, sino que yo procuro, ¿cierto?, ganar el reino de Dios o ganar manifestación del reino de Dios mientras yo lo vaya manifestando. Por eso que también el Señor Jesucristo habla del tesoro en el cielo y del tesoro en la tierra. Donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. ¿Dónde estoy atesorando? ¿Dónde quiero ganar? Y es importante que se nos despierte una ambición espiritual. Y espero que no me malinterpreten. Cuando hablo de una ambición espiritual, no estoy hablando de una ambición como un pecado, sino una comezón, unas ganas, un despertar, una inquietud por ganar las promesas que Dios me ha dado. Que no quiere decir que yo tengo que hacer cosas para, ganármelas, sino para alcanzarlas, que yo luche para alcanzarlas, porque están ahí, pero yo las tengo que alcanzar. Así que en tu trabajo, con tu cónyuge, con tus hijos, necesitamos ganar el reino de los cielos. Y una de las manifestaciones más importantes del amor de Dios, que es la base de la fe y la base del reino de Dios, es el perdón. Reconcíliate con tu cónyuge. Y, reconcíliate con tus hijos, con tus padres,
con tus hermanos, tanto carnales como de la iglesia. Reconcíliate, pide perdón, restaura, humíllate, porque de los que se humillan es el reino de los cielos. Dice, tú no despreciarás, oh Dios, a un corazón contrito y humillado. ¿Quieres ganar el reino de Dios? Pues gánalo así. El que se humilla será exaltado. Gánalo de esa manera, humíllate. Porque cuando tú te humillas, cuando tú amas, cuando tú perdonas, le estás demostrando a Dios con hechos de que quieres ganar el reino de Dios en estas cosas. Y esto obviamente va a traer una aflicción. Y en parte a esa aflicción es la que se refiere Jesucristo. Ese tipo de aflicción es la que tendremos en el mundo. Entonces, hermanos, es sumamente importante prepararnos, especialmente en estos tiempos en que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Que estamos en los tiempos que son nombrados en las Escrituras, ¿cierto? Como quizás los últimos tiempos, ¿cierto? Pero principalmente el principio de dolores. Es importante que tengamos la condición de perseverar hasta el fin. Y necesitamos ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado el perdón, tienes que ser fiel en administrarlo a los demás. Y eso es lo que más nos limita. Y hermanos, Dios quiere que el reino de Dios se manifieste en nosotros y en ti que estás viendo ahora. Aunque tú pienses que somos 2, 3, 4, 5, ¿qué voy a hacer yo? Etcétera, etcétera. Dios quiere que el reino de Dios se manifieste en ti a cabalidad, no por goteo. Que de repente parece que pasó un milagro y parece que fue Dios o parece que no, sino que Dios quiere realmente que se manifieste el reino de Dios. Y esto no quiere decir que pasen muchos milagros, ¿cierto? Y que pasen muchas cosas, que todos los cojos que lleguen se sanen, sino que se trata de que se establezca la voluntad de Dios, que aprendas a discernir la voluntad de Dios, que aprendas a que cuando haya que orar por un enfermo, le puedas preguntar a Dios y estar certero que Dios te responda qué hay que hacer. Hay que orar por sanidad, hay que callar, hay que dar un consejo, hay que reprender. Porque las cosas van a funcionar cuando hagamos las cosas que Dios quiere hacer. Pero hay muchas cosas que nublan nuestro discernimiento hacia lo que Dios nos quiere dar. Porque, hermanos, el reino de Dios es la voluntad de Dios. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Ese es el reino de Dios. Y uno de los ejemplos bíblicos es que cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, dijo que había que orar de esta forma. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuándo vamos a manifestar el reino de Dios? Cuando nosotros empecemos a hacer la voluntad de Dios en estas cosas naturales. Cuando tengamos esa ambición sana, ¿cierto? De querer ganar el reino de Dios, de el querer alcanzar las cosas que ciertamente Dios nos ha dado. Quizás un ministerio, o quizás Dios quiere que tú puedas ser un canal de bendición en tu trabajo. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que analizar porque Dios necesita, requiere, demanda gente que tenga esa capacidad de hacer, de discernir y de estar acoplado a la voluntad de Dios, que esté alineado con las prioridades de Dios. Y para eso tenemos que conocer a Dios, hermano. Y como les comentaba, ¿cómo se llamaba en el principio? La forma en que vamos a conocer a Dios y la forma que tú tienes para poder conocer a Dios no es a través de el hermano que predica o la hermana que predica. Mira el profeta, mira la profeta, mira el que reprende con una autoridad de aquí y allá y como le salen las prédicas bonitas. Hoy quiero aprender cómo Dios le habla, hermano. La forma en que tú vas a poder conocer el carácter de Dios es que el carácter y los pensamientos y lo que Dios hace contigo, para que se saque de una vez por todas la venda que tenemos muchas veces de este Dios que nos hemos inventado. Y que muchas veces entorpece para que conozcamos cuál es la forma real que Dios tiene de pensar. Porque eso hace que la iglesia no esté unida. Porque no conocemos
realmente a Dios, o no conocemos a Dios como deberíamos de conocerlo, entonces cada uno de los que está aquí cree que Dios está pensando una cosa diferente. Cada uno de los que está aquí piensa de que Dios tiene un carácter diferente. Y eso no puede ser, hermano, porque hay un solo Dios y Él es igual en todas partes. Es igual conmigo, es igual contigo, es igual con el pastor, con el apóstol, con el profeta, con el que barre, con el que... Es igual con todos. Y eso causa división en la iglesia. No conocer a Dios causa división en la iglesia. Por eso que la iglesia no está unánime. Y hermanos, aprovechemos y trabajemos por estar unánimes. Y eso no va a ser en que seamos amigos, ¿cierto? Que nos juntemos, aunque es parte de, ¿cierto? Sino que eso es en cuanto tú conoces a Dios. Así que, hermanos, llénense de la palabra de Dios. Llénense de comunión con Dios. Busquen a Dios con urgencia. Procúrenlo ganar en sus trabajos, en su cónyuge. Reconcíliate. Pide perdón. Perdona. Restaura. Alienta. Cambia tu forma de ser para poder ganar el reino de Dios. Corre a hacerlo. Con urgencia. Llénate de la palabra de Dios. Consúltala a Dios por medio de su palabra o por medio de ¿cómo se llama? Suministros. ¿Qué tengo que hacer en estas situaciones para que vayas aprendiendo a ganar el reino de Dios? Y no tengas miedo a equivocarte. Porque si te equivocas intentando de todo corazón hacer lo correcto, Dios te va a levantar. En las Escrituras habla Dios de dos tipos de transgresiones. Una que es por hierro o por error y otra que es conscientemente. Cuando tú intentas de todo corazón hacer la voluntad de Dios y por falta de conocimiento, de experiencia, de sabiduría, quizás te equivocas, pero realmente tú lo hiciste con un corazón íntegro, ¿cierto? Dios te va a honrar y te va a levantar. Y aunque te caigas otra vez, te va a volver a levantar otra vez. Porque es parte del perfeccionamiento que Dios nos hace. Amén, hermanos. Así que vamos a orar, ¿cierto? Para que Dios nos pueda fortalecer en estos tiempos finales. Para que Dios nos pueda abrir la mente y para que el reino de Dios se pueda manifestar. Pero más que eso, para que el Espíritu Santo empiece a despertar en nosotros, ¿cierto? Un hambre por el reino de Dios, para que Dios pueda empezar a despertar en nosotros, ¿cierto? Esas ganas de ganar lo que el reino de lo que Dios ciertamente ha ganado para nosotros. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición, hermanos. Busquen el reino de Dios. Conéctense, amados hermanos, aunque no conecten sus cámaras, pero por último oigan, oren, busquen de Dios intensamente, porque realmente Dios nos quiere llenar de su reino. Amén. Padre, en el nombre de Jesús quiero bendecirte, quiero exaltarte, quiero darte las gracias, Señor, y te quiero pedir que me puedas permitir en tu nombre bendecir a mis hermanos y a mis hermanas. Que descienda sobre ellos tu unción, tu gracia. Yo te pido que despiertes en nosotros, en el nombre de Jesús, la urgencia de buscar el reino de Dios, la urgencia de procurar, de luchar, en el nombre de Jesús, de ganar el reino de Dios, de correr la carrera, de hacer lo que sea necesario, porque en tu palabra dice de que el reino de Dios es de los que hacen violencia y los violentos lo arrebatan. Señor, que nosotros tengamos una actitud aguerrida, no para gritar ni para hacer cosas, Señor, sino una actitud aguerrida para en todas las cosas que ciertamente tenemos que hacer en este mundo, podamos ganar el reino de Dios, podamos atesorar tesoros. Pablo habla, Padre, sobre una cuenta en el cielo, que nosotros podamos agrandar esta cuenta, luchando, ganando tus promesas. No que se tengan que ganar por obras, porque tú las has dado por gracia, sino que seamos dignos de alcanzarlas. Yo te ruego, Señor, que despiertes en el nombre de Jesús en nuestros corazones,
que despiertes, Señor, esa avidez, esa urgencia, que quites los temores en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, tu unción y tu autoridad para romper las vendas de temor en el nombre de Jesús, para romper las vendas de lástima propia. Es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que yo soy muy mal, es que me hirieron, es que me ofenden, es que me ofendieron, es que yo soy muy pecador, es que soy muy sucio, es que yo, y nos sentimos rechazados por todas las personas. Rompo esas vendas en el nombre de Jesús. Y esos argumentos diabólicos y satánicos, en el nombre de Jesús, se va la lástima propia, rompo las cadenas, las paredes, las vendas que ha tejido la lástima propia, el estar ensimismados. En el nombre de Jesús, se caen los muros, envío ángeles a derribar esas murallas, en el nombre de Jesús de Nazaret, a romper esas vendas, en el nombre de Jesús, a cortar y rasgar esos velos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que derriben esas fortalezas que han sido ejecutadas, que han sido edificadas por Satanás y por nuestra carne. En el nombre de Jesús de Nazaret, se rompen los velos que impiden tener la luz, querer luchar aguerridamente por buscar de Dios, por buscar la comunión contigo, por buscar la comunión, el perdón con nuestro prójimo, por buscar la comunión con la iglesia, por tener una avidez, una urgencia de prepararnos y de poder serte gratos y de darle la importancia a las cosas espirituales que le tenemos que dar, Señor. Despierta en nosotros, Señor, porque creemos en ti. Creemos que tú has tenido misericordia de nosotros y que te ha placido darnos el reino, manada pequeña. Y cuando habla de manada, pequeña, yo sé, Señor, que no te refieres al número, sino que te refieres a la condición de pequeños, a la condición de humildad, a la condición de reconocer de que somos pequeños. Necesitamos ser formados. Te ruego, Señor, que tu bendición venga sobre cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros, y una fortaleza para que ese fuego se encienda a través de esta comunión que tenemos, a través de las alabanzas, a través de la palabra, de la oración y de la lectura bíblica, y de la comunión, Señor, contigo y los unos con los otros. Te bendigo, Padre, y te ruego que tu bendición caiga sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Espero que haya sido de bendición. Un abrazo a todos. Amén, amados. Ha sido muy, muy grato y le damos las gracias al Señor y damos por terminado este culto maravilloso. Y esto de haber estado en una coinonía tan hermosa, que lo único que nos une es el Señor. Así que alabemos al Señor para poder terminar con más gozo y adoración. Amén. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz.
Amén. Gracias, Señor. Amados, terminamos este culto maravilloso, pero terminamos aquí nomás porque seguimos, como bien el siervo lo decía, seguimos buscándole como todos los días y luchando y batallando para honrarle y que su voluntad sea sobre cada uno de nosotros. Amén. Y también sea sobre su amor, su grandeza, su poderío, su voluntad, sea sobre Claudita, sobre todo en este proceso, en la espera, ya en este final de la espera, que pronto nacerá, sea sobre ti, Claudita, sobre tu esposo. Sé que dé todas las condiciones que ya las tiene, Señor, pero que obren ustedes grandemente para que sea un momento hermoso y precioso como lo ha sido tu embarazo. Amén. Porque Amén, Él hermanita. fue el que nos dio. Así que esos mis niños hermosos y preciosos, que el Señor los guarde, que esta noche Bueno. sea, pero gran bendición, y el día de mañana aún más. Que así solamente el Señor lo sabe. Amén. Amén. Hermanos, quería yo preguntarle si podríamos orar por la Claudita, que ya está pronta a tener su bebé. Amén. Decirla, pues juntos como iglesia, que la bendigamos. Hermano Duarte. Espérenme, le voy a decir a mi esposo que venga. Espérenme un poco. Sí, sí, sí. Sí. Ya, espérenme un poquito. Pero antes de eso voy a terminar la transmisión en Facebook. ¿Ya? Ya. Ya, ok. Un abrazo a todos los hermanos y hermanas que se han conectado por Facebook. Especialmente quiero darle un abrazo y una bendición grande a la pastora Adela Valdés, una gran sierva del Señor que ¿cómo se llama? Me recibió en su casa como por un año. Y fue muy, muy lindo, muy hermoso, y la recuerdo con mucho cariño. Amén. Muchas bendiciones, muchos cariños para ella, sí. Muchos, muchos cariños. Un Amén. gran abrazo, hermanos, y bendiciones.